Y ahora Miguel Ángel Pino va a dar la predicación de hoy. ¿Oramos primero? Sí. Padre, te damos las gracias porque sentimos que tú estás aquí en medio de nosotros en esta mañana. Sí, Tú sigues cumpliendo la promesa de cuando haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Jesús estará en medio de nosotros. Y sentimos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros. Ahora, Señor, queremos presentarte esta palabra que se va a compartir, esta palabra que ya se ha leído. Y te pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan ser la buena tierra en la que tú la siembras, Señor. Sí. Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos para que podamos ver de manera espiritual las cosas que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Señor, a ti seguimos dándote toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el tema que se había sugerido era acerca de la sanidad divina. Aquí tenemos un pequeño, lo que estamos viendo son algunos textos bíblicos y algunas ideas para reflexionar. Este es un tema que tiene para mucho tiempo y hablar muchas cosas, pero básicamente quería compartir algunas reflexiones, algunos pensamientos. Llama la atención, en primer lugar, que el tema de la sanidad se hable ya directamente en el libro de Éxodo. Entonces hay una promesa, que es el versículo primero que hemos leído, en el que Dios está diciendo que si el pueblo de Israel sirve a Dios, el resultado va a ser que Dios va a bendecir el pan, va a bendecir las aguas, y también dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando leemos el libro de Éxodo y nos preguntamos qué milagros hizo Dios en aquella época, ¿cuáles nos vienen a la memoria? A ver, rápido. Cuando pensamos en el libro de Éxodo y pensamos milagros que Dios hizo en aquella época, ¿qué milagro hizo Dios? El paso del Mar Rojo, ¿no? El paso del Mar Rojo. ¿Allí qué fue lo que pasó? Que el mar se abrió. Las plagas. El mar se abrió. Las plagas también fueron cuestiones milagrosas, ¿verdad? ¿Algo más pasó? El maná. El La maná. maná del cielo, la columna de fuego y de humo. Y de humo. La serpiente, el bastón de Moisés que se convierte en una serpiente. Serpiente de bronce. El agua que sale de la roca. El agua que sale de la roca. Más cosas. Bueno, Dios que se aparece a Moisés. Una zarza que... La zarza que ardía y no se consumía. Vale. Pues daros cuenta de que estuvieron 40 años en el desierto y fijaros los milagros que estamos recordando, ¿no? Pues uno de los milagros que sucedió fue que durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto no hubo nadie enfermo. Es decir, Dios le dio salud completa a toda la gente en el desierto. Y otra de las cosas que pasó también, que es un milagro, es que la ropa que ellos llevaban en el desierto y que no podían fabricar ropa nueva porque no tenían cómo, le duró 40 años. Es decir, la Biblia dice que ni los zapatos se desgastaron, ni la ropa se desgastó, ni sufrieron enfermedad. Entonces llama la atención que cuando es liberado el pueblo de Israel con el objetivo originalmente de que rindiera culto en el desierto, las palabras de Moisés al faraón eran: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo pueda rendir culto a Dios en el desierto. O sea, la liberación era con un objetivo, no era liberar por liberar, era liberar para poder rendir culto. Hace varias semanas estuve compartiendo precisamente de que, habiendo visto tantos milagros, ¿vosotros estabais en la...? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O fue en casa? Que no recuerdo quién estaba, como van faltando los domingos. Bueno, yo estuve compartiendo el tema de precisamente la ingratitud del pueblo de Israel, que aun viendo los milagros que Dios iba haciendo, en ningún momento surgía la gratitud. Entonces, cada vez que hacía un milagro, después pasaba una circunstancia adversa con la cual otra vez se volvían a quejar. Y entonces hubo ahí toda una serie de quejas, ¿no? Luego también en los profetas, Jeremías 30, vemos que hay una promesa de sanidad. Y entonces dice dice: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice Jehová: porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Bueno, ahí en ese versículo se nos habla de una realidad de cómo es Dios. Vamos a decir, en contraposición
a lo que la filosofía moderna, a partir del famoso filósofo Descartes, comenzó a hablar. La filosofía moderna, y en la que se encuentra mucha gente hoy, en el siglo XXI, es la sensación de como que Dios está sentado en un trono muy grande, Él está muy bien, pero como que de las cosas cotidianas del día al día no hay una relación ninguna, sino que Él está allí, nosotros estamos aquí, hay unas leyes de la naturaleza que no se pueden infringir, y por lo tanto Dios no está actuando en medio nuestro. O sea, Dios está allí, nosotros estamos aquí, y bueno, ya hizo un milagro porque de alguna manera influyó en la creación, etcétera, etcétera, pero ahí ya la mano de Dios se quedó quieta. Sin embargo, el profeta está transmitiendo una cosa cuando menos curiosa, porque está diciendo, yo voy a sanar y voy a traer sanidad para ti y te voy a sanar las heridas. Y ahí dice, porque desechada te llamaron. A veces una de las cosas que sucede con el tema de la enfermedad, y ahora lo vamos a ir viendo, es que lo malo de estar enfermo no es solamente estar enfermo, sino encima pensar que estoy enfermo por mi culpa o como por castigo de Dios. Entonces, claro, hay enfermedades, por ejemplo, es muy común cuando a una persona de una forma súbita le detectan un cáncer, la primera pregunta siempre es ¿por qué? Y ahí empiezan ya múltiples preguntas y múltiples respuestas, ¿no? Entonces la persona que le sucede eso, incluso viene ya el concepto de la condenación, ¿no? ¿Por qué Dios me ha traído esto a mí ahora? ¿Qué he hecho yo para que yo soy culpable de que Dios me traiga a mí todo esto? O sea, encima de que tiene uno la enfermedad, encima imagínate los pensamientos que te vienen a la cabeza. Pues aquí está diciendo, dice, esta es Sión ya no se te llamarán desechada. Esta es Sión de la que nadie se acuerda. Es decir, Dios sí se acuerda de nosotros. Y lo que está diciendo aquí es eso. Dios sí está cerca de nosotros. Y Dios sí se acuerda de nosotros. Por eso promete sanidad. Por eso está prometiendo cuidado. Y por eso está prometiendo que Dios puede hacer algo. Más adelante, en la lectura que hemos hecho del libro de Hechos, esta es una oración. Es muy importante aprender a orar con las oraciones que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, hay una oración que dice Pablo. Pablo dice, está orando, Señor, te pido, doblo mis rodillas, dice, para que Dios os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación. Que Dios nos dé espíritu, dice, ¿para qué? Para que vuestros ojos sean alumbrados. Y ahora otro, ¿para qué? Para que podáis entender, y empiece a decir una serie de cosas que es importante entenderlas con espíritu de sabiduría y revelación. Y dice, por ejemplo, entre las cosas que dice, ¿cuál es la herencia de los santos? ¿Cuál es la herencia que tenemos como hijos de Dios? Pablo está pidiendo que Dios lo revele a esas personas por las que está orando, ¿no? Para que entendáis cuál es la fuerza que levantó a Cristo de los muertos y lo puso a la diestra del Padre. Otra cosa que necesita una comprensión extra, que no es una comprensión solamente racional, sino que se necesita una comprensión espiritual, ¿no? Entonces nosotros podemos aprender muchas cosas a través de la oración. Para dar cuenta de que detienen a Juan y Pedro, los llevan al Sanedrín, les dicen, no prediquéis más en nombre de esa persona. Ellos responden, no vamos a hacer caso porque no es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, y los echan, les pegan, los echan del concilio, y cuando se vuelven a juntar con los hermanos, esta es la oración que hacen. O sea, me han pegado, me han dicho que no hable, y ahora fíjate, dice, y ahora Señor, dice, mira sus amenazas, mira lo que ellos están diciendo. Pero viendo lo que ellos están diciendo, ahora dice, conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras, y aquí viene el punto, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, ya llegamos, después vamos a ver el texto del Evangelio, que es lo que pasó con Jesús y los leprosos, pero ya llegamos a una cuestión que se da en nuestros días, ¿no? Perdonadme que me vaya otra vez a la filosofía, pero es que es importante para que entendamos el punto en el que estamos, ¿no? Una de las cosas que sucedió con la introducción de lo que es el racionalismo, el tema de Descartes y todos estos filósofos, fue que ellos sacaron un argumento. Ahora, vosotros pensad que estos son argumentos que el hombre, vamos a decir entre comillas, se inventa, ¿vale? Estos son ideas del hombre. El hombre dice, hay unas leyes de la naturaleza. Ahí estaba el famoso Newton
con una de las leyes que descubrió, que era la ley de la... que parece la escuela, ¿no? La ley de la gravedad. A Newton se le cayó la manzana, dice la historia, que no, no sabemos si eso es verdad, se le cayó la manzana y el hombre, pum, se le encendió la chispa y dijo, la ley de la gravitación universal, ¿vale? No me voy a preguntar, no pregunto. Entonces, ¿qué pasa? Que si el mundo tiene unas leyes naturales, ¿quién ha creado esas leyes naturales? Entonces dicen, Dios ha creado las leyes naturales. Muy bien. Pero, si Dios ha creado las leyes naturales, Él no puede infringir las leyes naturales. Entonces, ellos idean que Dios no puede infringir la naturaleza, con lo cual excluimos lo milagroso o lo que se ha llamado lo sobrenatural. Y a partir de ahí, esas ideas de la filosofía se meten en la teología. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora leemos la Biblia y decimos, a ver, pero vamos a ver, ¿cómo este pueblo va a estar 40 años con la misma ropa y no se le va a estropear? Pues ya era buena la ropa, ¿no? O cómo este pueblo no se le va a gastar el calzado, o cómo este pueblo no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque eso infringe las normas o las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza dicen que las cosas tienen un desgaste, dicen que hay enfermedades, y es normal que la gente tenga enfermedades, pero la Biblia está diciendo otra cosa. Entonces, como la Biblia dice otra cosa a lo que el pensamiento humano estamos pensando, pues entonces tenemos que rebatir eso de alguna manera. Y se comienza, digamos, a extraer de la Biblia, a expurgar de la Biblia todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. Entonces todo debería de tener una explicación racional. Vale, ahora decimos, bueno, el milagro de cómo se abrió el Mar Rojo. Hay un documental, que lo podéis encontrar en YouTube, me imagino, que hizo el director del Titanic, que se llama James Cameron, ¿no? ¿Puede ser? James Cameron, el de Avatar. Bueno, pues este hombre ha hecho un documental muy bonito, el documental es precioso, ¿eh? Donde trata de explicar las plagas de Egipto de una manera natural. Entonces hace una investigación, unas cosas, una historia, y llega a la conclusión de que en la isla de Santorini, que había un volcán, aquello explotó, la isla de Santorini está en las islas griegas, pegó una explosión, ya tenemos las cenizas, acordaros de que hubo oscuridad. Y a partir de esa explosión, pues suceden una serie de cosas, y a partir de ahí viene la explicación de cómo pudieron ser las plagas, y cómo pudieron atravesar el mar, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto y verdad es que cuando uno escucha las explicaciones del por qué de manera racional pudieron ser las cosas, tú dices, tengo que tener más fe para creer lo que dice la razón que lo que dice la Biblia. De la misma manera, Jesús no pudo hacer milagros porque eso va contra lo natural. Entonces, como vemos a ciertos magos hoy en día, haciendo ilusionismo, caminando sobre las aguas, el famoso mago ¿cómo se llama? Este que está en Londres, un mago inglés, lo habéis visto, ¿no? A un chaval como jovencillo, medio raro, que hace cosas bastante raras. Bueno, pues este hombre, pues andando sobre el agua, pues sí, el mago pudo hacer... Hay una magia en la que se puede andar sobre... Pues Jesús tuvo que saber cómo se pudo andar sobre el agua, ¿no? De hecho, hay quien dice todo claro, como era el mar muerto, hay un gran índice de sal, entonces, bueno, se van inventando cosas, ¿no? El tema de las sanidades que Jesús hizo, por ejemplo, el tema de los leprosos, bueno, pues que había enfermedades psicosomáticas. Entonces, ante esas enfermedades psicosomáticas, pues Jesús les daba fe, Jesús les daba confianza, le daba cariño, le daba amor, y eso cambiaba el curso de la enfermedad y le traía sanidad, ¿vale? Bueno, hay toda una corriente de explicaciones del por qué fueron cosas, en realidad, dentro de lo normal, ¿vale? Este es el argumento de leer la Biblia en ¿por qué no? Yo siempre digo, esta es la manera de leer la Biblia de por qué no pudo ser como dice la Biblia. Entonces hay toda una corriente de lectura de la Biblia que si nos damos cuenta, al final no nos queda Biblia ni nos queda nada. Esa es la realidad. Esa corriente trajo que en el siglo XVIII, al que estamos con la Reforma, vino una crisis de fe terrible entre las iglesias luteranas en Alemania. O sea, vino una crisis de fe tremenda. Y hasta el día de hoy ha traído sus consecuencias. Y yo digo, tenemos dos maneras de leer la Biblia. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Uno elige la manera en que lo lee. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no pudo ser como dice la Biblia que fue? O podemos plantearnos y decir, ¿pudiera haber sido como la Biblia dijo que fue? ¿Es posible que pudo ser como la Biblia dijo que fue? ¿Creemos que la Biblia lo que dice es verdad? Porque claro, si lo que la Biblia dice tiene una explicación racional de otra manera, entonces lo que la Biblia dice no es verdad.
¿Entendéis el punto al que llegamos, no? Entonces, aquí están los discípulos orando. ¿Y qué están pidiendo? No solamente hablar con mucho denuedo, o sea, con mucha convicción. La palabra denuedo a veces se interpreta como hablar muy rápido, ¿no? Y por eso a veces hay predicadores que hablan muy rápido. Parece que eso es tener denuedo, no. Tener denuedo es hablar con convicción, con conocimiento de causa. Eso es tener denuedo. Entonces, estos pedían denuedo, pero también pedían que al mismo tiempo pasara algo. ¿Qué era el qué? ¿Qué dice que le estaban pidiendo a Dios? Que extendiera su mano, ¿para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios, ¿no? Bueno, ahora llegamos a otro punto, y es el punto de que esto todavía está en la introducción, ahora ya vamos a pasar los puntos, pero vamos a ir más rápido. Pero es importante introducirlo. El punto de, vale, Jesús sanó enfermos, vale, acepto que Jesús sanó enfermos. ¿Los discípulos de Jesús sanaron enfermos? ¿Ellos también sanaron? Sí. Vale, pues acepto que los discípulos de Jesús también sanaron. Vale, pero ahora viene la pregunta del millón. La pregunta del millón es, ¿y en el siglo XXI puede Jesús sanar a las personas? Sí. Sí. Pero ahora voy a dar una vuelta de tuerca. Como sanaban los discípulos. O sea, porque Dios puede sanar, porque Él en su voluntad sana a una persona, pero ahora vamos a hacer una vueltita de tuerca. ¿Podrá Dios sanar en respuesta a las oraciones de sus hijos en el siglo XXI? Sí. Entonces, este es el quid de la cuestión cuando hablamos de la sanidad. Entonces hay gente que dice, no, porque la sanidad a través de los discípulos es una cuestión de don del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora viene la idea de, eso ya terminó, se llama la teoría del cesacionismo, que ya cesó, porque como ya la Iglesia se implantó, como ya el canon de la Biblia se cerró, pues ya no hacen falta los milagros. Eso dicen, estos son ideas humanas, ¿no? Eso no viene en la Biblia en ningún lugar, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque en cierta manera nos pone en la idea de, creo en lo sobrenatural, creo que existe un mundo espiritual, creo que Dios puede intervenir en nuestra vida de una manera milagrosa. Y no tienen por qué ser, a veces pensamos en grandes milagros, ¿no? Pero a veces puede ser simplemente el ver la mano de Dios, por ejemplo, como un día comentaba con Pepe, en su mismo trabajo, ¿no? De decir, oye, es que me están saliendo contratos, evidentemente él hace un esfuerzo, hace una visita, pero hay otras personas que hacen el mismo esfuerzo, hacen la misma visita y no sacan los mismos contratos. Entonces dices que yo siento que la mano de Dios está ahí ayudándome, ¿no? Entonces eso pueden ser las pequeñitas cosas, pero evidentemente también pueden haber otras cosas más interesantes. Bueno, yo tengo un testimonio, después de 30 años como pastor, pues alguna cosa he vivido, ¿no? Pero hay un testimonio, recordando a Marcos, no mío personal, yo tengo los míos, pero voy a contar el de Marcos. Marcos, fuimos a un concierto en Sevilla que vino Marcos Witt. Que por cierto, de Marcos Witt hablan montones de cosas. Estuvimos ahí. Estuviste, pues estaba yo también, en la Algaba. Sí, ahí está. Ahí estábamos, hombre. Sí, Ahí estábamos. ya estábamos ahí, hombre. Bueno, pues entonces mejor. Bueno, de este hombre, a ver, el mundo evangélico está otra cosa. Estos son paréntesis que yo hago, ¿no? Ya veis que las predicaciones son muy sui generis, ¿no? Este hombre se hablan de un montón de cosas, pero en el mundo evangélico hay mucha envidia. Entonces, a veces son que sí, pero a veces, por ejemplo, uno de los bulos que han sacado este hombre ahora era que era homosexual. Bueno. Fuentes cercanas a él, precisamente el otro día, hablando con Alfonso Ropero, salió el tema, no sé cómo salió el tema, y él me dijo que habló con una persona cercana para salir de dudas y le sacó de dudas. No hay nada de eso, ¿vale? Pero es que también son personas que como Dios las usa tanto, en cierta manera, pues reciben una envidia y una cantidad de bulos y de historias, y ahora con internet ya ni te cuento lo que hay, ¿no? Bueno, este hombre, yo fui al concierto, yo voy, evidentemente, yo enseño, siempre he procurado enseñar que cuando escuchamos predicaciones, y yo lo digo aquí también a vosotros, y me gusta enseñar mucho, que no escuchemos las predicaciones, como diríamos en inglés, en stand-by, con el cerebro plano. Porque muchas veces en la iglesia lo que pasa, y imaginaros iglesias pentecostales, que el predicador grita y la gente dice amén. Y a lo mejor no ha escuchado ni lo que ha gritado. Y tú estás diciendo amén porque hay un ambiente, ¿no? Esto es como
como una juega flamenca, ¿no? Entonces, igual que dice, ¡ole! ¡Ey! ¡Ah! Pues en la iglesia es ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y tú no sabes lo que has dicho. Pero me gusta enseñar con lo que dice Pablo, examínalo todo y retén lo bueno. En ese examínalo todo, también te animo a que escuches de todo. O sea, no tengas miedo. Porque muchas veces queremos escondernos en una isla, vaya a ser que nos influencien, vaya a ser que nos lleven por el mal camino, ¿no? Pablo nos enseñó, examínalo, el todo, ¿qué es? Pues todo, examínalo todo. Pero ¿qué tienes que hacer? Retener lo bueno. En ese concierto, a mí personalmente, no sé vosotros cómo lo pasasteis, pero a mí personalmente me gustó cómo lo enfocó. Yo ya había estado en otro concierto con él, en el que bueno, llegaron los jóvenes, no en ese, en otro, en Málaga, llegaron los jóvenes, pues imagínate ya preparados para pegarse ahí un baile en primera fila, los jóvenes ya, él había sacado la canción esa de Poderoso, así medio heavy metal, Poderoso, y los jóvenes iban ya a pegar saltos, ¿no? Claro, él llega, ve el panorama y dice, ahora verás tú, y empezó, tranquilito. ¿Qué queréis? ¿Marcha? Aquí no hay marcha. Empezó a tocar tranquilito y le dio la vuelta al concierto y claro, hubo jóvenes que se convirtieron y todo, ¿no? Bueno, en ese concierto de la Algaba, él hizo oración por sanidad, no sé si lo recordáis ya hace tiempo, y él dijo algunas cosas. Y casualmente, Marcos, en aquella época, él tenía un problema muy grande de salud con migrañas. Pero muy grande, os digo, que o sea, te daban ganas de llorar nada más que ver de cómo lo pasaba. O sea, un dolor de vomitar, de marearse, de tenerlo que llevar a urgencias rápidamente para que le inyectaran unas inyecciones que le ponen. ¿Para qué? Porque es que si no es insoportable y con un tratamiento de pastillas súper fuerte. Nosotros sabemos ya que cada 2 o 3 semanas, pum, le metía eso un viaje y había que salir corriendo, pero corriendo, ¿eh? Al ambulatorio a llevarlo que lo pincharan, porque si no el pobre es que medio se desmayaba. Bueno, pues yo estaba allí con unos amigos en el concierto, el hombre este hizo una oración y entre las cosas que dijo, oró por gente que tenía migraña. Bueno, yo estaba allí, yo ni cuentas, la verdad, yo no le eché muchas cuentas, ni yo estaba allí. Pero de pronto vino Marco y se me acercó y me dice, papá, ya. Y yo, ¿cómo? ¿Ya qué? A mí Dios ya me ha sanado de la migraña. Así, ¿eh? Y yo, por seguirle un poquito, la verdad que yo no estaba en plan... Estaba más bien en plan charlando con los amigos, que tenía allí unos pastores y estábamos más bien charlando. Yo estaba echando muchas cuentas, la verdad. Y digo, pues estupendo. Pues mira, tú qué bien. Sí, papá. Porque cuando Marco había dicho que pedir por las migrañas, yo sabía que eso lo había dicho por mí. Así quedó la cosa. Bueno, ¿sabes qué? Y esto es parte de lo que son los milagros del Señor, que no tienen explicación. O sea, ¿cómo explicas tú que un niño, que a lo mejor un momento antes estaba por allí andando, porque había gente, o sea, digamos que la cosa no era demasiado, había mucho movimiento, ¿te acuerdas? Que de pronto este hombre hace una oración y él piensa que eso es por él y se sana de verdad. O sea, se sanó de verdad. Es decir, él se sanó. O sea, yo nunca más en la vida ha vuelto a tener migraña. Nunca más. Y el médico le dijo que eso era de por vida. O sea, que la migraña que él tenía, que esto no tenía cura, que además cuando da de pequeño menos todavía, que incluso podía peor, no sé cuánto. Y bueno, desde ese día nunca más, literalmente, ha vuelto a tener migraña. Le ha dolido la cabeza sutilmente, nada comparado con lo que tenía. Desde entonces, si me apuráis, 2 o 3 veces. Desde aquel entonces. ¿Cómo hace Dios esas cosas? ¿Es por la fe del niño? ¿Es por la fe del que ora? ¿Es porque Dios quiere sanarlo? Yo lo que pienso, que ahí sí, personalmente pienso que más que llegar a una analítica del por qué, simplemente disfrutar lo que ha pasado, ¿no? Y ver que Dios, si quiere, puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con esto quiero compartir, míralo, allá después de Lucas, he puesto unos puntitos y por detrás vienen otros, ¿vale? Lo vamos a compartir rápidamente. El primero de ellos dice, dentro de la voluntad de Dios puede estar sanar a las personas. Esto lo vemos no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Es decir, siempre, si Dios quiere, puede sanar a las personas, ¿vale? En el tema de la sanidad entramos también en el campo de la fe. Y aquí sí tengo que hacer una pequeña aclaración, y es que a veces la fe se usa de una manera inadecuada. ¿Por qué? Yo he visto predicadores orar por enfermos, el enfermo no se sana,
y la culpa la tiene el enfermo porque no tiene fe. Para mí eso es como cuando ya le has clavado las banderillas al toro y ya le metió la espada y el toro no se muere y ahora llegas tú y le metes la puya. Es decir, bastante tienes cuando estás enfermo para que encima es que soy un hombre de poca fe. O sea, yo solo veo una falta de compasión, de misericordia y de amor tremenda. ¿Por qué? Porque al final de los finales no me sano por mi fe. No es algo que yo consigo, sino que es pura gracia de Dios. Entonces, tenemos que dejar en las manos de Dios, en su omnisapiencia, que Él sabe todas las cosas, el por qué sí o el por qué no. Pero centrándonos siempre, no en el por qué no, sino en el por qué sí. Es decir, la parte nuestra de la fe es creer que sí, no creer que no. ¿Me explico? Pero si no es, ahora veremos que puede ser por otras razones, no porque a mí me falte la fe, ¿vale? El segundo punto, aun a pesar de nuestras oraciones, Dios puede decidir no sanar a una persona. Eso puede pasar. Vale, dicho esto, tengo que aclarar que lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento no es eso. O sea, fijaros que estoy diciendo esto y ahora parece que lo voy a contradecir, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento lo que encuentra es que todos eran sanados, excepto en un caso. Y lo vamos a recordar, ¿vale? Pero cuando tú escuchas y Jesús recorría los pueblos y las ciudades, las aldeas, predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad, sanando a todos. Muchas expresiones, muchos fueron sanados, ¿vale? Siempre lo que encuentra es, más bien, o por ejemplo, cuando se habla de Pedro, y dice, iba andando Pedro, y cuando ponían a los enfermos en las calles, en las camillas, y cuando la sombra de Pedro pasaba por allí y tocaba a los enfermos, se sanaban todos, ¿vale? Jesús dijo un versículo en Juan, no sé si lo he apuntado aquí, pero me estoy acordando ahora, sí. En la parte de atrás, en el apartado 4, voy a leerlo ahora, dice, de cierto os digo, esto lo dijo Jesús, ¿vale? Esto no lo dijo ningún discípulo, lo dijo Jesús. El que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vale, daros cuenta que este versículo tendría para toda una predicación, o varias. Pero básicamente lo que nos viene a decir es que si tú crees en Jesús, estás capacitado espiritualmente para hacer las obras que Jesús hizo. Claro, eso es el Evangelio de Juan. Ahora nos vamos a Hechos y vemos que es verdad. Porque Pedro, si analizamos, nunca se dice que Jesús, su sombra, sanara a los enfermos. Y en el caso de Pedro, bastaba la sombra para que se sanara. Eso ya es algo mayor que lo que hizo Jesús. En el caso de Pablo, de ahí se viene lo de la reliquia. En el caso de Pablo dice que él tenía que con sus delantales, los delantales que Pablo se ponía para trabajar o lo que fuera, una ropa de Pablo, tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. O sea que con una ropa de Pablo se sanaban enfermos. Es verdad que en una ocasión una mujer tocó el manto de Jesús y se sanó, Sí. pero fue la mujer la que tocó el manto, no el manto, es que al contrario, ¿no? No que la ropa tocara a una persona y se sanara. Es decir, solo en una ocasión nos encontramos con, digamos, lo que podríamos estar viviendo hoy, con el porqué. Jesús se va al estanque de Betesda, allí van muchos enfermos, están esperando que se mueva el agua, porque supuestamente cuando se mueve el agua entra un ángel y si tú entras en ese momento, recibes sanidad. Aquí los que no creen en lo sobrenatural dirían, bueno, esto tiene que afilarse el lápiz bien, porque esto hay que a ver cómo lo entendemos, ¿no? Bueno, lo cierto es que pasaba eso. Allí había muchos enfermos. Y aquí entra la gran interrogante. ¿Por qué, habiendo tantos enfermos, Jesús se acercó a uno y solamente sanó a uno? Si allí había muchos enfermos, ¿por qué solamente sanó a uno? Aquí nos entraríamos en el terreno de decir, Dios sabe lo que tiene que hacer en cada momento y sabe lo que es lo mejor en cada momento. También se da otra circunstancia en el cual Jesús tampoco sanó y incluso dejó morir, que es el caso de Lázaro, que tardó 7 días en reaccionar. Lo llamaron, Lázaro está enfermo. Pasan unos días que Lázaro se ha muerto. Pasan otros días, total, que si suma son 7 días hasta que Jesús hizo el milagro, que eso ya no era sanidad, eso era ya milagro, ¿no? En el cual, además era un milagro, posiblemente podíamos catalogar el milagro más grande del Nuevo Testamento, porque en la antigüedad se decía que cuando un muerto pasaba más de 3 días, su espíritu ya lo abandonaba totalmente y era imposible que volviera a la vida. Por eso lo resucitó al 4º día, ¿vale?
Entonces, ahí vemos el milagro que Jesús hizo. ¿Vale? Ahora, dice, aún a pesar, en la parte que hemos dicho, para volver al tema, dice, aún a pesar de nuestras oraciones, Dios puede decidir no sanar a una persona. Y aquí entraría el capítulo 8 de Romanos 28, que algunos no sabemos de memoria, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, algún día estaré compartiendo acerca de la fe, porque la fe tiene mucha tela que cortar también, pero hay 3 principios muy interesantes en el tema que se hablan de los niveles de la fe. Yo los voy a mencionar y algún día ya daremos la enseñanza. El primer principio es tener fe para poder decir ante toda circunstancia, sea cual sea, una frase tan sencilla como así Dios lo quiere. Ese es el primer nivel de la fe. O sea, la fe tiene niveles. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Si le dijo que es que la fe se puede aumentar. Entonces, el primer nivel de la fe tuya es poder decir ante cualquier circunstancia, esto es más fácil, poder decir convencido, contento, alegre, así Dios lo quiere. Ese es el primer nivel. Saltamos al segundo nivel. Es el que aparece aquí en Romanos 8. Daros cuenta de que estos niveles tienen ya miles de años. Esto no es una cosa nueva. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo, todas las cosas ayudan para bien. A bien. Bueno, ¿cuál es el segundo nivel? Todo es para bien. Ahora después vamos a ver que esto tiene tela que cortar. Todo es para bien. Ese es el segundo nivel de la fe. O sea, yo acepto todo lo que me pasa porque Dios lo quiere así. Y lo acepto con alegría. Y luego, además, lo veo que es para bien, que no es para mal. Todos los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa, es siempre para bien. Y luego viene el tercer nivel. Y el tercer nivel es ya, ¿qué me está queriendo decir Dios a mí con esto que me está pasando? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto con las cosas buenas ni se piensa. Pero cuando son cosas malas, y entre ellas tenemos las enfermedades, es donde tenemos el choque. Por ejemplo, este hombre tiene un dolor, vamos a poner ejemplos reales, este hombre tiene un problema en la espalda. El primer nivel de la fe diría, tengo el dolor en la espalda, fíjate, ahora lo vamos a contextualizar para que os deis cuenta que esto no es tan fácil como parece. Este hombre, su primer nivel de fe es decirle a Dios, tengo este dolor en la espalda porque Dios lo quiere. A ver, ¿qué habéis pensado? Cuando yo he dicho esta frase, ¿qué habéis pensado? Alguien habrá pensado, ¿cómo va a querer Dios que me duele la espalda? ¿No? Dios no es malo, ¿cómo Dios va a querer que me duele la espalda? ¿Cómo Dios va a querer que me pase algo malo? ¿No? ¿Esto no viene solo primero a la cabeza? Pues ahí está la fe. Creer que si me duele la espalda es porque Dios lo quiere. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Al detalle. O sea, Dios controla todas las cosas al detalle. Y ahora viene otro nivel más fuerte todavía. Y además me duele la espalda y es lo mejor que me puede pasar. Porque es para bien. No es para mal. Esto no es malo. A mí no me duele, que me duele la espalda no es malo. Es para bien. Os dais cuenta que esto es un poco medio locura, ¿no? Sí. Y ahora viene la tercera parte. Y Y ahora viene la tercera parte. Y va a ver que la Biblia lo corrobora, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí con esto? Entonces nos damos cuenta que a veces este tipo de cosas también pueden ser llamadas de atención para que yo escuche algo que Dios me quiere decir y estoy en otras cosas. A veces, normalmente, cuando pasan cosas malas, y ahora vais a entender lo que pasó con los leprosos, cuando pasan cosas malas, tenemos una cierta tendencia a, cuando menos, cuestionarnos cosas, e incluso algunos, dice el refrán, nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena, ¿no? Entonces, cuando truena te acuerdas de Santa Bárbara. Es un refrán. Lo sabía ya, ¿no? Ahora, Me suena. te suena, ¿no? Entonces, llega la tormenta y Santa Bárbara es la que protege de la tormenta. Porque si no te acuerdas, nada más que cuando hay rayos, cuando hay tormenta, de Santa Bárbara, mientras no te acuerdas de ella. Con Dios muchas veces pasa así. No nos acordamos de Dios hasta que nos pasa algo malo. Pero también, por otro lado, es una manera que Dios tiene de darnos un toquecito en el sentido de, escucha que tengo algo que decirte. Entonces llama la atención de que si nos paramos a pensar, todos los grandes hombres de Dios, pensemos en el Antiguo Testamento, todos sufrieron cosas. ¿Quién no sufrió algo? Todos pasaron por sufrimiento. Por ejemplo, ¿por qué todos los patriarcas, sus mujeres fueron estériles?
Curioso. Y todos los patriarcas tuvieron que orar para tener hijos. No vinieron, nos casamos y empezamos a tener hijos. No, ellos tuvieron que orar. Y persistí en la oración. Y orar, y orar, y orar, hasta que vinieron los hijos. Le pasó a Abraham, le pasó a Isaac y le pasó a Jacob. A los 3 le pasó lo mismo. Curioso, ¿no? Como leíamos en un compartir hace unos días de Samuel. Ana tuvo que orar para que naciera Samuel. No nació porque sí. Tuvo que orar. Entonces, luego te vas al Nuevo Testamento, Hebreos 11, el capítulo de la fe. Y ahí hay toda una descripción de lo que la gente pasó, y le pasó esto, y le pasó lo otro, y fueron perseguidos, y fueron no sé qué, y fueron no sé cuál. ¿Por qué? Porque eso es una manera que Dios, es una herramienta que Dios tiene para hacernos crecer en la fe. ¿Vale? Entonces, podemos estar orando por algo y Dios no escucha nuestras oraciones. Pero eso no quiere decir que dejemos de orar, porque Dios puede hacerlo en cualquier momento o cuando Él quiera. Entonces, nuestra parte es pedirlo y orarlo. Y la parte de Dios es, en su voluntad, poderlo hacer. Cristo resaltó la actitud del leproso que dio gracia. ¿Te das cuenta? 10 leprosos se dan la vuelta para ir al sacerdote. Y cuando van de camino, se sanan todos. De 10, uno solo, el 10%, le dio gracias a Jesús. Se dio la vuelta para agradecer a Jesús. Esto nos enseña algo importante. Primero, yo siempre digo que lo que se escribió en los evangelios, yo creo en la intervención del Espíritu Santo en la escritura de los evangelios y en la escritura de la Biblia. Entonces, nada está porque sí. Cuando pasa algo y se reseña, es porque hay una historia que tenemos que aprender. Entonces, ahí nos muestra que cuando Dios hace algo, ahora viene, hemos hablado de la parte negativa, ahora viene de la positiva. Es muy triste que a veces Dios nos está bendiciendo y no se lo estamos agradeciendo. O, más triste todavía, cuando pensamos que es por nuestras fuerzas que las cosas están pasando. Como diría el otro, no me doy un beso porque no me llego. Es decir, yo es que soy un gran trabajador, yo es que soy un gran profesional, porque es que yo, y entonces resulta de que Dios ¿dónde está? ¿Entendéis? Entonces, tristemente, de 10 que fueron bendecidos, uno solo reconoció la bendición. Y eso es lo que pasa, ese es el porcentaje. ¿Vale? Ahora, el tema de dar gracias, vamos a ver, ahí en ese versículo, primera Tesalonicenses 5:18, hay otro versículo que son muy poquitas palabras, pero que también daría para varias predicaciones. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, daros cuenta de que es muy importante cuando leemos la Biblia, hablamos de que en el Antiguo Testamento está la ley y en el Nuevo está la gracia. En el Antiguo Testamento están los mandamientos y en el Nuevo Testamento está la libertad. ¿Vale? Lo cierto y verdad es que en el Nuevo Testamento hay mandamientos también. No sé si te habías dado cuenta. En el Nuevo Testamento también tenemos mandamientos. ¿Cuáles? Cuando lo que se nos cuenta se nos dice en tono imperativo. No se nos dice como sugerencia, como posibilidad. Por ejemplo, posibilidad. Sería bueno que dierais gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Eso es sugerir. Qué interesante sería si dierais gracias en todo. Eso es sugerir. Pero aquí el verbo, ¿en qué tiempo está? En imperativo. Y el imperativo es mandato. Entonces no está sugiriendo, está diciendo, es un mandamiento dar gracias en todo. En esa, y además lo reafirma más todavía diciendo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cuál es? Dar gracias en todo. ¿Vale? ¿Cómo ponemos eso en la práctica? Pues antes lo acabamos de decir. Primer nivel de la fe. Me duele la espalda porque así Dios lo quiere. ¿Es bueno o es malo? ¿Está sufriendo el hombre o no está sufriendo? Está sufriendo, ¿verdad? Y ahora dice, hay que darle gracias en todo. Pero es que aquí se encierra un principio espiritual. Ha venido bien que venga el pobre, le va a tocar la china hoy. Aquí se encierra un principio espiritual y es que lo que se nos quiere enseñar es que la gratitud tiene un secreto en sí que produce un efecto. ¿Por qué será la voluntad de Dios que demos gracias en todo?
¿por qué si Dios quiere lo mejor para nosotros, nos manda que demos gracias en todo? Algo tiene que haber positivo, algo tiene que haber de bueno. ¿Qué hay de bueno? Que cuando a mí me duele la espalda, yo le diga por la mañana al Señor, me levante y me duele otra vez, y le diga inmediatamente, gracias Señor por el dolor de espalda. O sea, tú imagínate, él se va a sentir hasta ridículo pensando que se pone delante de Dios y le dice por la mañana, Señor, te doy las gracias porque me duele la espalda. Pero eso es lo que está diciendo el texto, ¿no? Que demos gracias en todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué quiere Dios que demos gracias en todo? ¿Por qué querrá Dios que demos gracias en todo? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo que estamos descuidando, ¿no? En nuestra persona, en nuestro físico. Hay algo que estamos descuidando. Bueno, eso ya sería como decir, esta es la madre aquí, la madre está pidiendo, la madre tira pollitas para hacer. Este niño que no va al gimnasio, ¿eh? Este niño tiene que menos ordenador y más gimnasio. Bueno, evidentemente nosotros también tenemos responsabilidades en, lógicamente, en enfermedades que tenemos también hay una cierta responsabilidad, lógicamente, ¿no? Si yo tengo una tensión alta y me inflo a tomar café, pues evidentemente la tendré cada vez más alta. O me tiro el descafeinado o voy a tener la tensión cada vez más alta, ¿no? Ahora, yo estoy hablando de algo espiritual. ¿Por qué Dios quiere que le demos gracias en todo? Y ahora volvemos a la enseñanza del principio. Israel es liberado y solamente hay ingratitud todo el tiempo. ¿Y qué le pasó a Israel? Que la promesa de llegar a la tierra no se terminó de cumplir. Quiere decirse que la ingratitud está obstaculizando en nuestras vidas las bendiciones de Dios. Entonces, para él una bendición en su espalda, ¿qué sería? Que se le sanara la espalda, ¿no? Entonces, es que esto parece un juego de palabras, ¿no? Pero que yo quiero que lleguemos al punto. ¿El punto cuál es? Que si la ingratitud me aleja de la promesa de Dios, y hemos leído antes que la promesa es, te sanaré, te quitaré la enfermedad de ti, y la ingratitud me aleja de la promesa, ¿qué es lo que hace la gratitud? Lo contrario. Se acerca. Me acerca al cumplimiento de la promesa. Por eso, aunque parezca una idiotez o parezca una locura, cuando me pasa algo malo, y yo recuerdo lo que dijo Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas son buenas, todas las cosas le ayudan para bien. Y doy gracias en todo, estoy revirtiendo el proceso. ¿Te das cuenta? Estoy cambiando el sentido de lo que me está pasando. ¿Cómo lo cambio? A través de dar gracias, a través de la gratitud. Esto no lo estoy diciendo en teoría, esto se puede y se debe, y es interesante que lo pongas en práctica. Te levantas por la mañana y dices, Señor, gracias, porque tú quieres lo mejor para mí y gracias por este dolor de espalda. Y empiezo a dar gracias por el dolor de espalda. Bueno, pues es una de las maneras en la que viene de camino la sanidad, cuando empiezo a darle gracias a Dios por todo lo que me pasa. ¿Tengo problemas en el trabajo? ¿Cómo le voy a dar yo gracias a Dios que tengo una compañera que estoy ya de la compañera que es más, madre mía la compañera? ¿Cómo le voy a dar yo gracias a Dios por la compañera que me está dando el tostón todos los días? Revierte el proceso. Empieza a darle gracias a Dios por lo malo. ¿Y qué pasa? Que todas las cosas ayudan para todo lo malo, Dios lo convierte después en bueno. ¿Nos damos cuenta? Dice el punto 4, ¿es posible hoy la sanidad de Dios para nuestras vidas? Eso ya lo hemos comentado. Sí. Punto 5, maneras prácticas de buscar la sanidad en nuestras vidas. Ya hemos hablado de, ahora vamos a recordar otra vez la gratitud. Dice la oración personal. El Salmo 6.2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mi hueso se estremece. Vale. Ahí estamos viendo un caso de oración por sanidad de un mismo enfermo, lo que se llama, además este salmo se llama la oración del enfermo, casualmente, lo cual nos habla de una persona enferma que le está pidiendo a Dios sanidad en tiempos del Antiguo Testamento. Pues si ya en el Antiguo Testamento se pedía por sanidad, ¿por qué no va a funcionar de nuevo? Que vemos que funciona. ¿Y por qué no va a funcionar en nuestros días? ¿Creemos que los salmos tienen o contienen la palabra de Dios? Pues ahí tenemos un ejemplo. Y, dicho sea de paso, la oración que más efectividad puede tener es la oración propia del mismo enfermo. Pensar que Jesús sanó enfermos, pero también hay casos que el enfermo es el que se acerca a Jesús. Como el caso que acabamos de leer de los leprosos. O aquellos 2 ciegos que estaban en el camino y empezaron a gritar, Jesús, Hijo del Altísimo,
ten misericordia de nosotros. Y ahora va, o el ciego que se le acercó a Jesús y Jesús le... Fíjate la pregunta de Jesús a un ciego. ¿Qué quieres que te haga? Y diría el ciego, ¿por qué voy a querer? Pues que me sanen, ¿no? Ahora, ¿por qué hace Jesús esas preguntas así que a veces parecen medio raras, ¿no? Porque Jesús quiere que sea la persona quien lo diga. Entonces la oración del enfermo es la que más poder tiene de todas. Cuando tú estás enfermo y tú eres el que le pides a Dios que te sane. Hay un sector del mundo evangélico, el mundo pentecostal, que parece que solamente Dios puede hacer cosas si le oran los pastores. Y más todavía, si le oran los famosos evangelistas menganito, sutanito y el otro. Entonces, por ejemplo, Marcos Witt, ¿no? Es que voy a ver para que me ore, dicen en el mundo pentecostal, ¿no? Entonces, como que tú no puedes pedirle directamente a Dios que te sane, no tienes que esperar a que venga un evangelista famoso para que Dios te sane. Tú le puedes pedir. Y esa es la oración realmente la más efectiva de todas. Hemos dicho también la gratitud. Ahora vamos a entender un poquito más el tema. Y en la gratitud estamos hablando de dar gracias. Dice el Salmo 100, versículo 4. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Vale. Imaginémonos por un momento, como hacía por ejemplo Santa Teresa cuando hablaba de las moradas, ¿no? O el castillo interior. Imaginaros un castillo en el que tú tienes que entrar, que en el centro del castillo está Dios. Y tú tienes que pasar por las puertas. Entonces el salmista, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se entra por las puertas? Con acción de gracia. Quiere decir que si yo quiero entrar por las puertas con peticiones, ya me atenderán. ¿Entendéis la idea? Es un principio espiritual, realmente. Entonces las puertas del castillo de Dios se abren con acción de gracia. Entonces, y eso se puede poner en la práctica. Entonces, en mi tiempo de oración, me pongo a dar gracias a Dios. De manera práctica. ¿Por qué? Por todo lo que tienes en tu vida. Y a veces damos por hecho las cosas. Y no tenemos que darlas por hecho. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Gracias, Señor, por el entorno en el que estamos ahora mismo. Pudiendo compartir la palabra. Gracias, Señor, por estas sillas cómodas, por esta casa agradable. Gracias, Señor, por estos hermanos que nos han abierto la puerta para que podamos tener la reunión. Gracias, Señor, por el coche que nos ha traído. Gracias, Señor, porque le he podido poner gasolina al coche para venir. Gracias, Señor, porque hoy me has dado vida. Dicen los judíos cada vez que se levantan la primera oración. Gracias, Señor, porque me devuelves el alma. Fíjate, lo primero que tienen que decir antes que nada, a nadie o a nada, es decir, gracias, lo dicen en hebreo, claro, gracias, Señor, por devolverme el alma. Es decir, porque me das un nuevo día de vida. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has levantado y lo primero que has hecho ha sido, gracias, Señor, porque me has dado un nuevo día de vida? ¿Por qué lo damos por hecho? Hasta que llega un día que ya no hay ese nuevo día. ¿Entendéis? Entonces, esa acción de gracias hecha en la práctica abre las puertas de Dios. Y ahora dice, por sus atrios con alabanza, alabándole y dándole, no solamente dándole gracias, sino alabándolo por las cosas que hace. Y dice, entrad, es decir, otra vez el verbo imperativo, mandato. O sea, vamos a entrar por las puertas. ¿Cómo? Dando gracias. Y si damos gracias por lo bueno y por lo malo, las puertas de Dios se abren, Dios escucha, y al escuchar a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer? El milagro. ¿Vale? Otra manera que dice la Biblia, la oración de los ancianos. Que eso lo podríamos hacer también nosotros aquí algún día. Santiago lo dice, esto es algo que los católicos han tergiversado y lo han convertido en la unción de los enfermos que se están muriendo. Pero en la Biblia no habla de que te estés muriendo, habla de que estás enfermo. ¿Hay alguno que está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, esto que comenzó siendo un ministerio de los ancianos presbíteros, ancianos, viene de presbítero, comenzó siendo, vamos a decirlo así, una de las responsabilidades de los ancianos era, por tanto, ir a orar por los enfermos ungiéndolos con aceite, pero no para que se murieran a hacerle la cruz en la frente, sino para que la oración trajera sanidad sobre el enfermo, ¿vale? Y ya lo último, con esto ya termino, que el punto pone un misterio. El otro día el viernes estábamos hablando de la Cena del Señor. Fijaros otro aspecto interesantísimo de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, versículo 27-30 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado
del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vale. Yo siempre me gusta que cuando leas la Biblia, esto es como la ropa que estas cazadoras que hay, que te la puedes poner de un lado o del otro, del derecho o del revés. Bueno, esto es del revés, ¿vale? Ahora vamos a ponerlo del derecho. O sea, lo que la Biblia viene en negativo, te lo puedes cambiar en positivo. Tiene el mismo efecto, es la doble cara de la moneda, ¿vale? Aquí está diciendo que el que toma indignamente, el que lo hace mal, le puede pasar que enfermedad, debilidad y duerme. El dormir, el aspecto de dormir es morir, ¿vale? Vamos a darle la vuelta. Y el que lo hace dignamente, ¿cuál es la consecuencia? Y esto es lo interesante, porque digo, es un misterio. ¿Cuál es la consecuencia? Pues darle la vuelta. Lo contrario de enfermo, ¿qué es? Sano. Sano o saludable. Lo contrario de débil, ¿qué es? Fuerte. Y lo contrario de muerto, vivo. Quiere decirse, esto es otro aspecto interesante a tener en cuenta de la cena del Señor. Si lo tomamos dignamente y adecuadamente, al tomarlo, estamos recibiendo sanidad, fuerza y vida. De ahí lo interesante de poder tomar adecuadamente lo que es la cena del Señor. La conclusión final, aunque ya digo que esto tiene para muchas horas, pero la conclusión final es, yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros. En ese lo mejor para nosotros puede incluir sanarnos o mantenernos un tiempo con una enfermedad. A veces pedimos, vamos a decir, hacemos oraciones pequeñitas porque pensamos que Dios puede hacer cosas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene un dolor de espalda y oramos para que Dios le sane el dolor de espalda. Si la cosa fuera gorda, ya nos cuestionamos más las cosas y decimos, bueno, ¿será que Dios pueda hacer esto que es más grande? Yo creo que Dios puede hacer, realmente Dios puede hacer cualquier cosa porque Él tiene el poder para hacerlo todo. Es cierto que dependiendo de los países, porque entra también el concepto de la sanidad, vamos a decir, física, o sea, la sanidad, los médicos. A mí una cosa que me ha llamado la atención es que siempre se han contado muchos testimonios de sanidad en Estados Unidos. Hay una pequeña reflexión que yo hago. En Estados Unidos hay una sanidad privada muy cara que no todo el mundo se puede costear. Y hay mucha gente, tristemente, que no tienen acceso a esa sanidad en ciertas cosas. Digamos que para esa gente, no sé, el otro día leía que había, no sé si había 11 millones de pobres, muy pobres o algo así, una barbaridad, un montón de pobres. En España también hay un montón de pobres. La diferencia es que existe la sanidad universal. Entonces, tú aquí te tienes que hacer una operación que vale no sé cuántos miles y tú ni siquiera le preguntas al médico que cuánto cuesta, porque te lo hacen y ya está. Pero en Estados Unidos, una cosa muy costosa, puede ser que lo tiene, es una tragedia. Entonces, lo mismo pasa en los países africanos. Estaba leyendo ahora que la iglesia anglicana no sé si era Uganda o un sitio de estos, en una ciudad de por allí, por lo visto hay unas iglesias en una zona de África, de la iglesia anglicana, que eran minoritarias, que había muy poca gente, etcétera, etcétera, y que bueno, que han empezado a orar por los enfermos, que hoy he estado documentándome, han empezado a orar por los enfermos, sorpresa, se están sanando los enfermos en las iglesias anglicanas de África. Consecuencia, está yendo muchísima gente, o sea, han pasado de ser cientos en toda esa zona a ser decenas de miles. Y tener incluso varios cultos los domingos, ¿no? Entonces hacen su liturgia exactamente igual, la única diferencia es que están orando por los enfermos y se están sanando. Claro, hay una necesidad patente. No es lo mismo decir, bueno, es que a usted le duele la cabeza, tómese esta aspirina, es que allí en África no hay aspirina. Entonces, o te sana Dios, o a ver cómo te sanas, porque no tienes, estoy poniendo lo más básico, imagínate ya si la cosa se complica, ¿no? Caso que también pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde gente que sin recursos, pues, se ven abocados a ver ahora qué pasa, ¿no? Dicho eso, yo creo que Dios puede sanar cualquier medida de enfermedad que haya.
siempre y cuando esté dentro de su voluntad. No creo en el otro extremo, en aquellas oraciones en casi que le estás obligando a Dios que sane. O sea, yo solo veo una falta de respeto hacia Dios tremenda. O sea, yo no puedo decir a Dios lo que Dios tiene que hacer, obligándolo. Ni veo en la Biblia en ningún momento que Jesús cuando oraba gritara. Nunca. ¿Tú no te das cuenta? Solamente tú escuchas imagínate el ciego, ¿no? No, el leproso que le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Vale? Imaginaros en nuestro contexto, el típico pastor pentecostal y que, bueno, está frente a frente, ¿no? Y que ahora llegara Jesús y le dijera, le gritara, ¿no? Está el tío frente a frente y le dijera, ¡sí quiero! Eso es impensable, ¿no? O sea, ¿entendéis? Bueno, pues eso es lo que está pasando con este tipo de pastores, ¿no? Que pegan unos chillillos, unos gritos que tú dices, oye, que no está sordo. Ni Dios está sordo, ni por el que está orando está sordo, ¿no? Jesús simplemente dijo en voz natural, como estamos hablando aquí ahora mismo, le respondió, sí quiero. Y en ese sí quiero, sin ninguna fuerza, se sanó instantáneamente. No hizo falta nada más. Entonces yo creo que Dios puede sanar cualquier cosa, en cualquier momento, pero que no podemos torcerle el brazo a Dios. Es decir, Dios sabe, Dios es Dios. Y Dios sabe quién sí, quién no, pero que Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros en la espera de que Dios nos pueda sanar? Dale gracias. Ha aprendido la lección. Darle gracias a Dios y aprender en ese dar gracias, aprender a dar gracias también, aunque nos parezca medio locura. Aprender a dar gracias a Dios también en las cosas negativas o en las cosas malas. Llegar a ese punto de decir, Señor, si esto ha sido así, tú lo quieres así. Y te doy las gracias por ello. Amén. 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 Pues otro día seguimos.